Hola, con esto terminamos el bloque de metabolismo, con esta clase. La clase en la que vamos a ver la fase oscura de la fotosíntesis, en la que se fabrica materia orgánica, es decir, cómo sintetizar compuestos a partir de sustancias inorgánicas utilizando la energía que se ha obtenido en la fase luminosa y el poder reductor que se ha obtenido en la fase luminosa. Nos vamos a centrar exclusivamente en el ciclo de Calvin, aunque hay otras reacciones que también estarían dentro de esta fase oscura utilizando ese ATP y ese poder reductor de la fase luminosa. Aquí solamente vamos a explicar cómo se va a fabricar pues, la glucosa, pero luego los aminoácidos, los nucleótidos también se fabrican utilizando los productos de la fase luminosa. Bueno, la fase oscura se llama oscura porque no hace falta la luz, ¿vale? La luz solamente hace falta para la fase que tiene lugar en los tilacoides, con los pigmentos y para obtener energía para activar los electrones en el transporte de electrones de la fase luminosa. Tiene lugar en el estroma del cloroplasto. Estas cosas las tenéis que tener muy claras, es decir, dónde tiene lugar, en qué zona del cloroplasto o en qué zona de la mitocondria tiene lugar cada una de las fases. Porque es una pregunta, o sea, os la pueden poner tal cual, localización. Localización del ciclo de Calvin, pues en el estroma del cloroplasto. En ella se va a producir, lo veis ahí a la derecha, va a entrar el CO2 en un ciclo que se llama ciclo de Calvin y a partir de ahí se va a fabricar materia orgánica, en este caso azúcar. El CO2 inorgánico pasa a carbono, el carbono que está en el CO2 inorgánico pasa a carbono orgánico. Para esto hace falta el NADPH, el poder reductor, y el ATP que se ha producido en la fase luminosa. Y se puede producir tanto durante el día como durante la noche hasta que se acaban las reservas de ATP y de poder reductor. Bueno, es una ruta cíclica por la que el CO2 se reduce hasta glúcidos, ¿vale? El CO2 es algo oxidado, veis que no tiene hidrógeno y al final vais a ver que se transforma en glucosa C6H6, H12O6. Tiene hidrógeno, está reducido y tiene 3 etapas el ciclo de Calvin. Una fase de fijación en la que el CO2 entra a formar parte de una molécula orgánica, una fase de reducción en la que esa molécula orgánica se reduce. Para reducir, ya sabéis que hacen falta electrones, que los va a dar, lo veis ahí en verde, el NADPH, y se va a necesitar también ATP, ¿vale? Y esas dos cosas se han producido en la fase luminosa y luego una fase de regeneración en la que se vuelve a fabricar la primera molécula que empezaba el ciclo, la ribulosa 1,5-difosfato. Ribulosa ya sabéis que es una pentosa, una cetopentosa, ¿vale? Pero además en esa fase de regeneración, que tiene una serie de moléculas complejas, vamos a despistar un carbono por vuelta que va a formar parte de la materia orgánica y ahí se va a ir fabricando la materia orgánica. Se llama también ciclo de Calvin-Benson, a ver si os lo van a poner en selectividad. Entonces tiene 3 fases: fase de fijación del CO2, fase reductiva y fase regenerativa. No tenéis que aprenderos los compuestos, pero no está mal, ni son difíciles. Y yo veis que las fórmulas no os las he puesto, os he puesto las moléculas, los carbonos van con circulitos, que cada carbono sabéis vosotros que tiene sus hidrógenos y sus OH, pero solamente para que veáis el número de carbono que tiene, y las estrellitas que tienen a los lados son los fosfatos, ¿vale? Por lo tanto, por ejemplo, la ribulosa 1,5-difosfato es ribulosa porque tiene 5 carbonos, una cetopentosa, pues veis ahí las 5 bolitas, y luego 1,5 en el carbono 1 y en el carbono 5 tiene una estrellita, un grupo fosfato, para que entendáis cómo va esto, ¿vale? Yo os aconsejo, queda mucho mejor que lo pongáis, a lo mejor nos lo piden, pero bueno, vosotros mismos. La primera fase, la fijación del CO2, la segunda, la fase reductora y la regenerativa. Comenzamos con la fijación del CO2.
la lleva a cabo una enzima muy importante, y una enzima que tenéis que aprender porque muchas veces ha salido. ¿Qué hace esta enzima? Entonces, aprended, no pido que os aprendáis la fórmula de los compuestos, pero sí el nombre de los compuestos. El CO2 se une a una pentosa, y la pentosa es ribulosa 1,5-difosfato, para dar un compuesto intermedio que se rompe, por eso anda ahí el agua por medio, inestable, y se rompe en 2 moléculas de 3 carbonos. Daros cuenta, la ribulosa tenía 5 carbonos, al unirse ese carbono del CO2 que lo cogen del aire a esa molécula, encontramos una molécula de 6 carbonos que se parte en 2, ¿vale? En dos ácidos, ¿vale? De 3 carbonos, que son ácido 3-fosfoglicérico o 3-fosfoglicerato, ¿vale? Esa enzima se llama, ya sabéis cómo se nombraban las enzimas, se ponía el nombre del sustrato y lo que hacía. Esta enzima es ribulosa 1,5-difosfato, el sustrato, carbosilasa, es decir, le pega un carbono. Para los amigos Rubisco, pero en selectividad suelen poner ribulosa 1,5-difosfato carbosilasa. ¿Qué tenéis que decir? Pues es la primera enzima del ciclo de Calvin, es la enzima más abundante de la Tierra y es la única enzima que es capaz de pegar carbono inorgánico a introducir el carbono inorgánico, la materia inorgánica, dentro de la materia orgánica. Ya os digo, cataliza la primera fase del ciclo de Calvin y le pega un carbono, un CO2 a la ribulosa 1,5-difosfato, que se rompe al final en 2 moléculas de 3-fosfoglicerato, ¿vale? La siguiente fase es la reductiva. Aquí vamos a gastar parte del ATP que se ha formado y el NADPH que se ha formado en la fase luminosa de los tilacoides. Van a pasar 2 cosas. Veis que hay 2 reacciones ahí. En una se va a gastar el ATP y el 3-fosfoglicerato, las 2 moléculas de 3-fosfoglicerato van a tener cada una de ellas 2 fosfatos, lo veis que tienen 2 estrellitas, va a haber 2 moléculas de 1,3-difosfoglicerato. Y no solo eso, sino que ahora la siguiente reacción es una reducción, ¿vale? Las reducciones siempre se necesitan, para las reducciones siempre se necesitan energía, y ya tiene la energía en el fosfato ese que se le ha pegado. El NADH le cede los electrones y sale la energía liberándose los fosfatos, se pierden 2 fosfatos, de tal manera que al final, si veis, se obtienen 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, 2 moléculas de una triosa, una vieja conocida nuestra que tiene un fosfato, ¿vale? Entonces, en esta fase reductiva o reductora, como queráis, se gastan las moléculas de ATP y 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADPH, y el 3-fosfoglicerato se transforma en 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, que es un aldehído. ¿Veis? Pasa de un ácido a un aldehído. Fase, bueno, aquí la tenéis de nuevo, soy un poco pesada y lo tenéis un poquito mejor explicado, que yo lo he hecho, ¿vale? Y ahora tenemos la fase regenerativa, la fase mágica, ¿vale? De las 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, que ya sabéis que son triosas, tenemos ahí 6 carbonos, hay una serie de reacciones complejas que yo os las tengo ahí puestas, no, para que no os la aprendáis, es algo ahí que son un montón de reacciones y no nos las vamos a aprender. Se convierten en ribulosa 5-difosfato. ¿Cuántos carbonos tiene la ribulosa? 5. ¿Cuántos han empezado la reacción? 2 moléculas de gliceraldehído, 2 moléculas de triosas, 6. Han empezado 6 y al final de esas reacciones, 6 carbonos, al final de esas reacciones tenemos una molécula de 5 carbonos. Se ha despistado un carbono fosfato fuera. Y ese carbono fosfato es el que cuando dé vueltas el ciclo va a servir para fabricar la materia orgánica. Y por último, esta ribulosa 5-fosfato se va a fosforilar de nuevo para fabricar la ribulosa 1,5-difosfato. Esto tiene lugar mediante el gasto de una molécula de ATP, ¿vale? Entonces, en esta fase regenerativa
se vuelve a regenerar la ribulosa 1,5-difosfato con un gasto de una molécula de ATP adicional y además, si os dais cuenta, de 6 carbonos que empezaba esta fase regenerativa con las 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, solamente obtenemos 5. Uno se despista, un carbono fosfato se despista para la fabricación. Ese gliceraldehído 3-fosfato, como hemos dicho, esas moléculas sirven para fabricar de nuevo la ribulosa 1,5-difosfato con el gasto de una molécula de ATP. Además, ese carbono fosfato que se despista en cada vuelta va a servir para fabricar ácidos grasos, aminoácidos, glicerina, almidón, y también pueden salir al citoplasma y fabricar glucosa y fructosa. Y ahí tenemos la fabricación de materia orgánica. Si os dais cuenta, cada vuelta del ciclo se despista un carbono con un fosfato que sirve para fabricar materia orgánica. Pero el ciclo sigue dando vuelta con la regeneración de la ribulosa 1,5-difosfato, a la que se unirá de nuevo un CO2 mediante la enzima Rubisco. Se fabricará el 3-fosfoglicerato. Ahora tendrá lugar la fase reductora, se volverá a fabricar el gliceraldehído 3-fosfato y así sucesivamente. Bueno, ¿cuántas vueltas hacen falta para fabricar una molécula de glucosa si en cada vuelta se despista un carbono? Fosfato, ¿cuántas moléculas, cuántos átomos de carbono tiene una molécula de glucosa? 6. Como en cada vuelta se despista un átomo de carbono, hacen falta 6 vueltas del ciclo de Calvin para fabricar una molécula de glucosa, ¿vale? Y esa molécula de glucosa, esas 6 vueltas, pues sirven para fabricar glucosa, o para fabricar fructosa, para fabricar aminoácidos, etcétera, etcétera, en otras rutas que no vamos a entrar en ellas. De tal manera que ahí tenéis la ribulosa 1,5-difosfato, se le pega gracias a la enzima Rubisco, ribulosa 1,5-difosfato, carboxilasa, un CO2, y se transforma en 2 moléculas de 3-fosfoglicerato, que después sufre un gasto de ATP y una reducción y se transforma en 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Ese gliceraldehído 3-fosfato tiene una serie de procesos complejos. Parte sirve para regenerar la ribulosa 1,5-difosfato con un gasto de ATP y otra parte, un carbono, se despista en cada vuelta del ciclo de Calvin. Ahí lo tenéis, no nos hace falta que aprendamos los nombres. Bueno, pues soy una pesada, esto lo vais aprendiendo, ¿vale? Este es el ciclo de Calvin con los símbolos que los hemos dado. Daros cuenta, en una vuelta del ciclo de Calvin, ¿cuántos ATP se gastan? 2 en la fase reductora y 1 en la fase regenerativa. Por lo tanto, 3 ATP se gastan en cada vuelta del ciclo de Calvin. ¿Y cuántos NADPH? Pues 2 en cada fase reductora, ¿vale? De las reacciones complejas se despista un carbono que sirve para fabricar la materia orgánica. Bueno, ¿cuántas vueltas da el ciclo de Calvin para formar una molécula de glucosa? Ya lo hemos visto, 6 vueltas. ¿Cuántas moléculas de ATP y de NADPH se necesitan por vuelta? Pues 3 de ATP y 2 de NADPH. Por eso, acordaros que cuando hablábamos de la fosforilación, de la fotofosforilación, decíamos que había una fotofosforilación acíclica en la que se fabricaba ATP y NADPH, pero como se necesitaba más ATP, pues teníamos la fotofosforilación cíclica para fabricar ATP sin fabricar poder reductor. ¿Y cuántas moléculas de ATP y de NADPH se necesitan en total para una molécula de glucosa? Pues como da 6 vueltas, 6 por 3, 18 ATP, y como se hacen falta 2 NADPH, 2 por 6, 12, 18 ATP y 12 NADPH se deben de formar en la fase luminosa para que se fabrique una molécula de glucosa en Calvin. ¿Vale? Por lo tanto, el balance de global será el siguiente: 6 moléculas de CO2
necesitaremos 18 ATP y 12 NADPH para formar una molécula de glucosa. Y bueno, aquí está mal porque aquí en vez de una H al final del todo a la derecha tenía que haber una P, porque los hidrógenos se han quedado dentro de la glucosa, ¿vale? Ahí tendréis el balance global, que esto cayó el año pasado. Fue una pregunta con un poco de mala uva para mi gusto. Cayó el año pasado en selectividad, ¿vale? Que pusierais el balance global del ciclo de Calvin para una molécula de glucosa. ¿De dónde viene el NADH? Pues vienen y el ATP, pues de la fase luminosa. De tal manera que, bueno, pues como eso viene de la fase luminosa, si juntamos todo, acordaros que en la fase luminosa se gasta agua, si juntamos todo, la reacción global sería 6 moléculas de CO2 más 6 moléculas de agua que han servido para fabricar el NADP, el NADPH y el ATP, se transforman en glucosa y 6 moléculas de CO2 que provienen de la ruptura del agua en la fase luminosa para obtener los electrones que fueran por la cadena transportadora de electrones y los fotosistemas, se creara un gradiente de protones y la ATP sintetasa fabricara ATP. La de abajo es la reacción global de la fotosíntesis y la de arriba es la reacción global del ciclo de Calvin por molécula de glucosa, ¿vale? Teniendo en cuenta que el ATP y el NADPH se fabrican en la fase luminosa por la rotura del agua. De 6 moléculas de agua, de H2O, obtenemos 6 moléculas de CO2, pero también obtenemos ATP y NADPH. Bueno, pues ahí lo tenéis de nuevo. Soy una pesada, lo tenéis un poquito también. Esto, bueno, es una pregunta que creo que os cayó en un cuestionario, la vamos a completar. Este es el cloroplasto, llega a la luz, entra el 7 que sería agua, ¿vale? Que es necesaria y el agua se rompe, cede los electrones, pero sale oxígeno fuera. Ahora, en esta fase luminosa se fabrica a partir del 3 más un fosfato, se fabrica el 4, se fabrica ATP, por lo tanto el 3 es ADP y el 4 ATP. Y a partir del 5, con los protones que provienen del agua, se fabrica el 6. El 5 es NADP y el 6 es NADPH, más el protón que siempre lleva colgando. Estas dos cosas, tanto el ATP como el 4 como el 6, el ATP como el NADPH, se utilizan en la fase oscura. En la fase oscura, una molécula de CO2, que sería el 1, se une a una molécula que es la ribulosa 1,5-difosfato y utilizando el ATP y el poder reductor se obtiene glucosa. También podíais, si tuvierais que hacer un esquema en selectividad, sería un buen dibujo para representarlo, ¿vale? Y para terminar vamos a ver la quimiosíntesis. Ha salido poco, pero a veces ha salido como concepto. La quimiosíntesis o cómo ser autótrofo sin utilizar la energía de la luz, ¿vale? Hoy se piensa que los primeros seres vivos que aparecieron fueron quimiosintéticos, porque se piensa que el origen de la vida, lo que tenéis ahí a la izquierda, es un húmero negro, una fuente termal en el fondo del océano, y ahí hay bacterias, y son bacterias quimiosintéticas. Y se piensa que ahí pudo estar el origen de la vida. Bueno, acordaros, esto no os lo voy a volver a comentar, pero es importante que esta tabla os la aprendáis por si os salen tipos de organismos según su nutrición. Los que vamos a ver aquí son los quimioautótrofos. Hemos visto durante todo el tema los fotoautótrofos, vamos a ver los quimioautótrofos. Los que tienen como fuente de energía el CO2, es decir, como fuente de carbono el CO2 inorgánica, y como fuente de energía no utilizan la luz, sino que utilizan reacciones químicas, concretamente oxidaciones de compuestos que no son orgánicos, porque si no serían quimioheterótrofos como nosotros, sino que son inorgánicos. Utilizan materia inorgánica para transformarla en orgánica, pero la energía la sacan mediante la oxidación de compuestos
inorgánicos, ¿vale? Son las bacterias quimiosintéticas o quimiolitótrofas. Vale, la quimiosíntesis la tienen algunas bacterias, es decir, es un tipo de nutrición muy raro. Fabrican materia orgánica a partir de inorgánica y van a utilizar, señores míos, el ciclo de Calvin, exactamente de que lo que hemos visto en los organismos fotosintéticos, en la fase oscura. ¿Es independiente de la luz? El ciclo de Calvin es independiente de la luz, ¿vale? Y sin embargo, en este caso, la energía y los electrones provienen de reacciones químicas, de oxidación de compuestos químicos inorgánicos. Hay compuestos químicos inorgánicos reducidos, como por ejemplo el amoníaco, el sulfídrico, el hidrógeno, ¿vale? Bueno, pues esto se oxida y como en toda oxidación va a salir energía y va a salir poder reductor. Mientras que, como habíamos visto, la fuente de energía en los fotosintéticos era la luz y la fuente de electrones era un dador externo de electrones, que en la mayoría de los casos era el agua, y por eso se desprende oxígeno. Las fases de la quimiosíntesis, hay una primera fase que sería equivalente a la fase luminosa de la fotosíntesis, pero en este caso son reacciones químicas. Es la fase en la que sostiene ATP y poder reductor. Los compuestos reducidos, por ejemplo, el amoníaco, el sulfídrico y el hidrógeno, se transforman en compuestos oxidados y obtenemos ATP, ¿vale? Y pues, como siempre ocurren en las oxidaciones, y obtenemos poder reductor. Daros cuenta que aquí el poder reductor que os pongo es el NAD, no el NADP, ¿vale? Esto es, aunque es un proceso anabólico, aquí utilizan la coenzima reducida NAD. Ya hemos tenido la fase de obtención de energía y poder reductor, y ahora la fase 2 sería utilizarlas para reducir la materia orgánica, para reducir la materia inorgánica. La materia inorgánica, el CO2, el nitrato, lo transformamos en materia orgánica, en glucosa, aminoácidos y otros compuestos. Y esto se hace utilizando las mismas rutas que los organismos fotosintéticos. El ciclo de Calvin, que es el que hemos visto, y hay, igual, esto también, aunque no lo hemos visto, los organismos fotosintéticos son capaces de reducir los nitratos y sulfatos a nitritos, ¿vale? A aminoácidos al final, perdón. Bueno, pues como veis es muy parecida a la fotosíntesis, solamente la diferencia es la fase 1, que no utiliza la luz, que lo que utiliza son reacciones químicas de reducción de compuestos de oxidación de compuestos reducidos inorgánicos. Los organismos quimiosintéticos son todos procariotas, viven en materia inorgánica, no les hace falta. Las orgánicas son todos aeróbicos, es decir, respiran, utilizan materia orgánica por el ciclo de Calvin y son muy importantes porque intervienen en los ciclos bioquímicos, que lo hemos visto en el bloque cuarto, ¿vale? Y transforman el amonio de la putrefacción, el NH4, ese compuesto reducido, lo oxidan a nitrato, ¿vale? Y ahí fabrican su materia orgánica, pero por otra parte están fabricando nitrato que va a ser utilizado por las plantas. Por eso son muy importantes en los ciclos para reciclar la materia orgánica. Y los organismos quimiosintéticos, solamente ejemplos, las bacterias del nitrógeno que oxidan el amoníaco a nitrato, las bacterias del azufre que oxidan el sulfídrico a sulfato, que también pueden ser utilizados por las plantas, luego los tenemos en los ciclos biogeoquímicos, y bacterias del hierro. Y para terminar vamos a ver la diferencia entre fotosíntesis y quimiosíntesis, las diferencias y semejanzas que también os pueden salir, ¿vale? Semejanza entre fotosíntesis y quimiosíntesis son dos procesos que transforman los compuestos inorgánicos en orgánicos, es decir, son rutas, metabólicas que sirven para fabricar materia orgánica y la llevan a cabo los organismos autótrofos. Está dentro del anabolismo autótrofo. En la fotosíntesis la energía es la de la luz,
en la quimiosíntesis son reacciones de oxidación, ojo, de compuestos inorgánicos, porque de compuestos orgánicos lo hacemos nosotros y no somos quimiosintéticos, quimioautótrofos, sino que somos quimioheterótrofos. Los electrones en la fotosíntesis provienen del agua, otros en la fotosíntesis anoxigénica pueden ser otros dadores de electrones, mientras que en la quimiosíntesis son compuestos inorgánicos que al oxidarse dan esos electrones. El poder reductor en la fotosíntesis es el NADPH, en la quimiosíntesis el NADH, en la fotosíntesis pues son eucariotas y procariotas y en la quimiosíntesis son solamente bacterias. Comentaros también que otra semejanza que se me había pasado entre las dos es que la fase de la reducción de la materia orgánica es la misma, es decir, el ciclo de Calvin o la reducción de los nitratos y los sulfatos, ¿vale? Bueno, pues con esto terminamos la clase y terminamos el bloque 2. Aparte os voy a subir también las preguntas que han salido en selectividad sobre fotosíntesis. Bueno, tenemos el examen el lunes, los que tengáis que presentaros, y bueno, pues estudiad tranquilos y ya veréis que lo pasaréis. Venga, nos vemos.